Chicos, ¿cómo están? Buenas tardes. Buenas tardes, Lice. ¿Sí están mirando la pantalla todos? Sí. Buenas tardes, Licen. ¿Cómo está? Buenas tardes. Bien, nomás. Qué bueno, me alegro mucho. Entonces vamos a iniciar, ¿sí? Bueno, Bueno, Lice. Nosotros la clase anterior estábamos hablando un poquito sobre el metabolismo, cómo actúa, cómo funciona, ¿verdad? sí. Entonces vamos a seguir esta clase hablando un poquito sobre algunos tipos metabólicos que tienen los seres vivos. Sí, es importante que nosotros entendamos que una vez que nosotros realizamos todos los seres humanos un anabolismo y el catabolismo. ¿Sí recuerdan que es lo que vimos la clase anterior? Sí, Licen. Cada uno de los seres vivos tiene un sistema de metabolismo. Los animales de una forma, otros animales de otra, las plantas de una forma, los otros animales de otra forma, que son los que nos permiten a nosotros de alguna forma poder recibir los nutrientes necesarios para el proceso metabólico, ¿sí? Entonces, vamos a... ¿Qué es una cadena trófica? ¿O en qué consiste el proceso de la cadena trófica? Este proceso consiste en que los ecosistemas, en su gran mayoría, está compuesto por productores y consumidores, ¿sí? Que es, vamos a ir viendo más adelante qué es un productor y qué es un consumidor, pero ustedes a simple vista, ¿qué creen que es un productor y qué será un consumidor? Consumidor, lo que se consume, o sea, lo que se, como decir un ejemplo, lo que se come o lo que se acaba. Lice, un productor son las plantas, las que ellas mismas producen su alimento. En este caso, las plantas a través de la fotosíntesis. Extraen la energía del sol y de esa manera ellos se alimentan, producen su propio alimento. En el caso Exactamente. de consumidor, somos, incluidas las personas, los que nos alimentamos de otros seres, como plantas o animales. Exactamente, ¿no es cierto? Entonces hasta ahí estamos claros. Sí. ¿Ya? Cuando existen distintos niveles de consumidores, también ocurre una situación similar a una red trófica. ¿Qué es una red trófica? Por ejemplo, nosotros vemos aquí las plantas, ¿qué es lo que hacen? Ellas fabrican su propio alimento. ¿Qué va a pasar con estas plantas? Estas plantas van a ser comidas por un consumidor primario. Este consumidor primario va a ser comido por un consumidor secundario, terciario, y una vez que muere el consumidor secundario, terciario, empiezan a consumir los organismos descomponedores su proceso de alimentación. Entonces es una cadena, por eso se llama una cadena trófica, porque intervienen tanto productores y consumidores. ¿Está claro? ¿Sí? ¿Está claro? Sí, Licen. Sí, Ya. sí, Lice, sí está claro. O sea, por ejemplo, los vegetales se lo consume un grillo, a un grillo se lo consume una rata, a la rata se la consume una serpiente y a la serpiente la consumen las águilas. Exactamente. Ujú. Ya, entonces estamos claros hasta ahí, ¿verdad? Sí. Sí, Lice. Ya. Ahora, dentro de este ecosistema, nosotros tenemos diferentes tipos de metabolismo.
Los seres vivos se pueden dividir en dos. En seres autótrofos, ¿sí? Que se clasifican en fotoautótrofos y quimioautótrofos, y también en heterótrofos, que igual se dividen estos en quimioheterótrofos y fotoheterótrofos. Esta clasificación depende de dos conceptos, ¿sí? Depende de la fuente de energía que ellos consumen. Algunos pueden ser que utilizan carbono y otros que fabrican su propio alimento por medio de otra energía como el sol, ¿sí? Son los seres autótrofos. Son organismos que fabrican sus alimentos a partir de materias primas inorgánicas. ¿Qué quiere decir materias primas inorgánicas? Todos los elementos que no tienen vida, como por ejemplo agua, las sales minerales, dióxido de carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, etcétera, ¿ya? Esos son compuestos o materias primas inorgánicas, es decir, que no tienen vida, pero estos seres autótrofos necesitan de estas sustancias para vivir. Estos compuestos y también lo que hacen ellos al no poder captarlos de manera inmediata, los transforman en compuestos orgánicos para poder almacenar energía, ¿sí? Son esenciales para toda la vida porque son los productores primarios en la base de todas las cadenas alimentarias. ¿Qué quiere decir esta frase? Que todas las plantas, como les puse aquí, las plantas y los microorganismos son la base de la cadena alimenticia o de la red trófica, ¿sí? Es decir, ellos siempre van a estar en la base. Sin estos seres no podrían existir seres secundarios ni terciarios, ¿sí? Ellos son la base de la cadena trófica. Hasta ahí estamos claros, ¿verdad? Entonces, los autótrofos son aquellos organismos que fabrican su propio alimento a partir de materias primas inorgánicas para después transformarlas en materia orgánica y energía. Dentro de la clasificación de los autótrofos tenemos dos tipos, los fotoautótrofos, que son aquellos organismos vivos que obtienen alimento por medio de la luz. Hay que recordar que foto viene de la palabra fotón, que significa componente de la luz, ¿sí? Por eso de fotosíntesis. Aprovechan la luz del sol o la energía del sol para poder fabricar su alimento. En este caso, la luz es la que proporciona la energía con la que fabrican el alimento. Tienen la capacidad de utilizar la radiación solar y obtener su alimento o su energía directamente a la luz solar por medio del proceso de la fotosíntesis. Aquí les puse el proceso de la fotosíntesis. ¿Cómo se alimentan las plantas? Es acumular la energía, transportarla por todo el cuerpo, ¿sí? Después de la energía les permite captar los componentes inorgánicos, como por ejemplo agua, hierro, calcio, etcétera, ¿sí? Estos a su vez alimentan a toda la planta y generan dos tipos de compuestos: azúcar, CO2 y agua, ¿sí? Entonces, las plantas, una vez que captaron la energía solar, pasan por su organismo para recibir el carbono. Esto se obtiene a través del azúcar, porque es lo que ellos utilizan para poder sintetizar el carbono. Y como resultado tenemos después dióxido de carbono y agua y oxígeno, que son los compuestos que tenemos restantes de este proceso de la fotosíntesis. ¿Sí? Sí, Lise. Acordarnos que la fotosíntesis utiliza energía del sol para convertir el agua del suelo en dióxido de carbono, ¿sí? Del aire en nutriente llamado glucosa, es lo que yo les digo aquí. La glucosa, también llamada azúcar, que es lo que ellos hacen para poder sintetizar el carbono, ¿sí? La glucosa de energía a las plantas y vegetales. Las plantas también usan la glucosa para producir celulosa, una de las sustancias que usan para crecer y constituir las paredes celulares. Las plantas son los únicos animales que tienen, los únicos seres vivos, perdón, que tienen celulosa. Esta celulosa es una capa protectora que tienen ellos en sus ramas
para poder protegerse y para poder dar su estructura. Por eso es que nosotros, como seres humanos, no podríamos sintetizar la celulosa, por eso es que no nos podemos comer las plantas directamente, sino nosotros los consumimos en diferentes animales. Nosotros somos igual animales terciarios. ¿Hasta ahí está claro? ¿Tienen alguna pregunta? No, no, ninguna. Ya, continúo. ¿Cuáles son los seres quimioautótrofos? Son todos aquellos seres vivos que fabrican su propio alimento con ciertas moléculas químicas, sobre todo moléculas químicas inorgánicas. Como les decía, inorgánicas quieren decir que utilizan agua, oxígeno, hierro, calcio, etcétera, ¿ya? Son moléculas que no utilizan la energía del sol para producir alimentos. Son también moléculas que no tienen carbono, pero tienen cierta cantidad de energía que les permite que fabriquen su propio alimento. Los organismos que usan quimiosintesis viven en ambientes extremos, en donde se encuentran los químicos tóxicos necesarios para la oxidación. Un ejemplo de los seres autótrofos están las bacterias que viven en volcanes activos y oxidan el azufre para producir su propio alimento. En el Parque Nacional de Yellowstone, en Estados Unidos, se han encontrado bacterias capaces de quimiosintesis en aguas termales. Cuando yo me refiero a que son animales que realizan quimiosintesis, es decir, que son capaces de crear su propio alimento en climas extremos. Por ejemplo, estas bacterias pueden vivir en calores extremos como los volcanes, pueden vivir en fríos extremos o también en las profundidades del mar, del océano, ¿sí? Son bacterias primitivas que tienen la capacidad de usar las sustancias tóxicas para poder realizar una oxidación y captar azufre, carbono, nitrógeno, ¿sí? Y poder tener su alimento. Estos quimioautótrofos no necesitan la luz solar. Principalmente estos seres viven en lugares muy oscuros donde no ingresa la luz solar. Por ejemplo, en el fondo de los océanos, en volcanes, en las profundidades. Entonces son bacterias que viven en lugares extremos y por lo general son bacterias muy primitivas. ¿Ya? De acuerdo con el sustrato a partir del cual modelan y sintetizan sus nutrientes, las bacterias quimioautótrofas suelen ser clasificados en subgrupos. Estos son bacterias nitrificantes, bacterias del azufre, bacterias del hierro, ¿sí? Es lo que yo les decía, estas bacterias lo que hacen es poder sintetizar de un sustrato grande la sustancia que necesitan, en este caso el nitrógeno, el hierro, el azufre, el calcio, etcétera, ¿sí? Las bacterias nitrificantes son aquellas que usan compuestos reducidos de nitrógeno inorgánico como fuente de energía, ¿sí? Si yo hablo de bacterias nitrificantes, estoy diciendo que son bacterias que necesitan para vivir el nitrógeno. ¿Estamos claros hasta ahí? Sí, listen. Ya, las bacterias del azufre son aquellas que emplean su sulfuro de hidrógeno, azufre elemental o parte de sus óxidos parcialmente reducidos como fuente de energía. Y las bacterias del hierro, las que oxidan hierro y magnesio reducido. Las bacterias que viven en las profundidades oceánicas cerca de los respiraderos hidrotermales también producen alimentos a través de quimiosintesis. Por lo general, las aguas termales tienen cierta cantidad de azufre, por eso está caliente, bastante azufre y hierro, por eso es que estas bacterias se alojan en lugares como estos, aguas termales, o que tengan una fuente cerca de algún desfogue volcánico que les permita poder tener su alimento. Un respiradero hidrotérmico es una grieta estrecha en el fondo marino. El agua de mar se filtra a través de esta grieta
hasta la roca caliente parcialmente derretida que se encuentra debajo. El agua hirviendo caliente entonces circula de nuevo hacia el océano, cargada con minerales de la roca caliente. Estos minerales incluyen sulfuro de hidrógeno, que las bacterias utilizan para la quimiosintesis, es lo que les explicaba, ¿no? Por lo general, las fuentes marinas fueron provocadas por alguna capa tectónica volcánica que pasa por ahí. Entonces, estas fuentes termales tienen un compuesto de azufre que le permite a las bacterias alimentarse. Pues estas aguas calientes por lo general disuelven este tipo de sustratos y las bacterias se alojan ahí. Por eso es que cuando nosotros vamos a estos lugares que tienen mucho hierro o mucho azufre, tiene bastantes, no sé si ustedes se han fijado que tienen una parte así como musgos o son rocas pegajosas, es porque estas bacterias y musgos se alojan ahí para poder realizar su proceso de alimento, su quimiosintesis. ¿Sí? ¿Está claro? Sí, Lizzy. Sí, está claro. ¿Cómo se da la nutrición autótrofa? Está constituido por 3 pasos. Por el paso de la membrana, el metabolismo y la excreción. En el paso de la membrana, las moléculas inorgánicas sencillas como aguas y sales y CO2 atraviesan la membrana celular por absorción directa. En la fotosíntesis se elabora materia orgánica como azúcares a partir de materia inorgánica sencilla, como por ejemplo agua y sales minerales. Esta se absorbe y una vez que se absorbe se elimina los productos de desecho generados por el metabolismo que salen a través de la membrana celular. En el caso de las plantas, ellas absorben el azúcar, ¿sí? Y algunos otros nutrientes. Mediante la luz del sol también realizan su fotosíntesis y después tenemos como resultado final la eliminación de sustancias de desecho. En el caso de las plantas, una sustancia de desecho es el oxígeno, ¿sí? El oxígeno es una sustancia de desecho de la planta y también se libera agua. Entonces, los desechos que tendría en este caso, por ejemplo, las plantas. Las células tienen nutrición autótrofa, fabrican materia orgánica propia a partir de materia inorgánica sencilla. Para realizar esta transformación, las células de nutrición autótrofas obtienen energía del sol. La nutrición autótrofa comprende 3 fases, que son las que les decía anteriormente. En el paso de la membrana, como les decía en el proceso de la fotosíntesis, es que captan o absorben células inorgánicas sencillas. En este caso, ellas, mediante sus haces consulares y raíces, van a absorber la glucosa o azúcares, ¿sí? Estos azúcares, una vez que estén por su cuerpo, van a sintetizarse con la luz del sol. Una vez que sintetizan la luz del sol en el proceso del metabolismo, lo que hacen es transformar esas células inorgánicas en orgánicas, captan el carbono, que es lo que ellas necesitan, o el CO2, que es lo que ellas necesitan para vivir, y después tienen como excreción el oxígeno, que es el que nosotros respiramos y necesitamos más agua, ¿sí? Así funciona el proceso de metabolismo en los seres autótrofos. ¿Qué son los seres heterótrofos? Antes de continuar, ¿tienen alguna duda? ¿No? ¿Estamos claros? Sí, estamos claros, Liz. Ya, entonces vamos a seguir. Ahora vamos a ver qué son los seres heterótrofos. Los seres heterótrofos se conocen como seres que no son capaces de autosustentarse a partir de la materia inorgánica del medio ambiente, sino que necesitan consumir la materia orgánica de otros seres vivientes para poder nutrirse y continuar viviendo.
Ellos se distinguen de los seres autótrofos que son capaces de aprovechar la energía y materia inorgánica para elaborar su alimento, como las plantas, que es lo que ya vimos anteriormente a través de la fotosíntesis. De este modo, los autótrofos se consideran productores, mientras que los seres heterótrofos se consideran consumidores. Sin los primeros, los segundos no podrían existir. Y así se va viendo unos con otros. Aquí les puse un ejemplo de cómo se da la cadena alimenticia o la red trófica, ¿sí? Tenemos los productores que necesitan del sol y del agua para poder generar su propio alimento. Estos seres autótrofos son consumidos por los primarios, que pueden ser por lo general los insectos. Estos insectos son consumidos por consumidores secundarios, estos secundarios por terciarios, y estos terciarios son consumidos por un consumidor final o cuaternario, que es mucho más grande. Y al final estos, cuando mueren, los hongos empiezan a alimentarse y a descomponer los seres, ¿sí? Entonces, ustedes ven, el uno no puede vivir sin la existencia del otro. Entonces, los productores son sumamente importantes para que exista una cadena alimenticia. ¿Qué son los quimioheterótrofos y fotoheterótrofos? Los quimioheterótrofos son aquellos que en su mayoría son animales consumidores que mediante reacciones químicas obtienen la energía necesaria para tratar la materia orgánica que obtuvieran de los productores. Y los fotoheterótrofos son unas cuantas bacterias, como las purpúreas del azufre, que requieren de energía lumínica. Esta energía lumínica lo que va a hacer a ellos es más o menos como en las plantas. Esta energía lumínica que necesitan estos heterótrofos es para poder sintetizar los nutrientes, ¿sí? Esta materia orgánica ingerida por los organismos heterótrofos tendrá que experimentar una serie de transformaciones hasta que pueda ingresar a las células. Vamos a ver cómo se clasifican los heterótrofos, ¿sí? Existen diferentes tipos de clasificación. Por estrategia alimentaria, nosotros tenemos organismos saprobios, detritívoros, ¿sí? Que son por lo general organismos predadores. ¿Qué quiere decir predadores? Es decir, que cazan, ¿sí? Estos predadores, según su forma de alimentarse, pueden ser cazadores, carroñeros y parásitos. Cazadores, aquellos que cazan su propio alimento. Carroñeros son aquellos que esperan que alguien más haya cazado o que el animal haya muerto para poder alimentarse. Y los parásitos son aquellos que ingresan en el cuerpo, que por lo general son patógenos. Es decir, si yo como parásito ingreso en un organismo, voy a causarle daño, ¿sí? Tenemos predadores según el origen de alimentos. Omnívoros, que quiere decir que comen de todo. Carnívoros, que son aquellos que consumen principalmente su dieta carne. Y los herbívoros, que consumen plantas y algunos arbustos. También tenemos los predadores según sus características físicas del alimento. Según la característica física del alimento, nosotros tenemos los macrófagos, micrófagos y fluidófagos. ¿Alguien tiene idea de qué son los macrófagos? ¿Nunca han escuchado esta palabra? Bueno, los macrófagos son aquellos cuerpos que se introducen en un organismo como bacterias. Macrófagos son algunas bacterias y sustancias de desechos que ingresan en los tejidos, ¿sí? Estos macrófagos lo que hacen es ayudar a los animales, algunos animales, para poder digerir lo que consumen. Por ejemplo, existen algunos tipos de macrófagos que ayudan, por ejemplo, a las vacas a sintetizar la celulosa para que puedan ingerir ellas y no les cause ningún tipo de daño la celulosa. Entonces,
son bacterias que se alojan en el intestino de nosotros para poder ayudarnos a digerir. Los seres humanos también tenemos bacterias buenas que nos ayudan a digerir los alimentos. Por lo general se encuentran en el tracto excretor, en los intestinos gruesos. Por ejemplo, los lactobacillus. Tenemos también algunas bacterias que permiten también descomponer para poder secretar. Entonces, los macrófagos, micrófagos y fluidófagos son por lo general bacterias microscópicas que nos ayudan a los seres vivos a poder atravesar la pared del intestino y poder realizar la digestión de manera correcta, ¿sí? Algunos de estos también pueden ser patógenos, como los parásitos que pueden causarnos daño, pero algunos también son positivos y nos ayudan en el organismo a poder digerir, a poder realizar algunos procesos en nuestro cuerpo, ¿sí? Por eso ustedes han escuchado que cuando una persona está mal del estómago le mandan a tomar enterogermina. La enterogermina es un compuesto que tiene bacillus positivos que no son dañinos para el cuerpo y estos lo que hacen es ayudar a la flora intestinal, ¿sí? Entonces es importante dentro del proceso de nuestro cuerpo. Estos son algunos tipos de macrófagos, micrófagos o fluidógrafos que nos ayudan a poder digerir o a poder realizar el proceso de excreción. ¿Está claro hasta ahí? ¿Alguna pregunta? No, no. Digamos. También tenemos una clasificación por el estado en el que se encuentra el alimento antes de incorporarlo o después de la incorporación. ¿A qué se refiere antes de incorporarlo? Es decir, antes de comerlo y durante el proceso de nutrición. Estos se clasifican en dos, pueden estar vivos o muertos. Cuando están vivos es por absorción y ayudan organismos saprobios. Por ingesta activa son los organismos dendritobios. Estos ya van a ustedes consultar, ¿ya? Para que les quede bien claro, ya van a ver cuál es la tarea, para que les quede claro cuál es la diferencia del uno y del otro. Pero por lo general los organismos saprobios ¿ahí me escuchan? Sí, ¿Sí? ¿Ahí me escuchan? Sí se lo oye, Liz. Ya. Ya, les decía que algunos organismos saprobios lo que hacen es ayudar a la digestión de estos organismos vivos, ¿sí? Lo contrario en los organismos muertos, que son una ingesta activa por organismos carnívoros. Nosotros tenemos organismos carnívoros que es por caza, es decir, matamos a la presa. Los de filtración, que son denominados filtradores. Los carnívoros por succión y los carnívoros por absorción. Algunos carnívoros, los que son por filtración, succión o absorción, por lo general son parásitos carnívoros. Es decir, que esperan que la presa esté muerta para poder alimentarse. Sí, también intervienen en el proceso de descomposición. Y los cazadores, que son los organismos primarios que cazan a su presa para poder alimentarse. ¿Sí? Estos organismos vivos, es decir, yo como organismo, no cazo a mi presa, sino que en su proceso vivo
lo que yo hago es absorber nutrientes que me van a ayudar a mí a poder alimentar. Igual son organismos, por ejemplo, los que yo les decía, los que se encuentran en un organismo vivo, por ejemplo, las bacterias que se encuentran alojadas en el estómago de la vaca. La vaca no está muerta, está viva, pero la vaca les ayuda a absorber mediante su ingesta a estos organismos, les ayuda a absorber los nutrientes que pueden alimentarse. ¿Sí está claro esa parte? ¿Cuál es la diferencia de los que están vivos y muertos? ¿No es cierto? Los vivos están alojados en el cuerpo de esa persona para poder alimentarse o de ese animal. En el caso del muerto, tengo que esperar que mi presa esté muerta para yo poder alimentar. También Pero, existe, Lisa, usted en dígame, ese caso solo habla de las bacterias en sí o de los consumidores en general, de los o de todos los seres consumidores en vivos. general. Pueden ser bacterias, pueden ser algún tipo de parásito. No todas las bacterias y no todos los parásitos fabrican su propio alimento. Estamos hablando de consumidores en general. Por ejemplo, hay animales como por ejemplo los reptiles, así que se alimentan de animales muertos y al igual que las ratas. Entonces, no necesariamente son bacterias. En el caso de los vivos, por lo general, sí. En los vivos, por lo general, la mayoría son parásitos y bacterias, pero también hay otros organismos como, por ejemplo, hay unos pajaritos que se comen los piojos de los búfalos. Entonces, no necesariamente el búfalo tiene que estar muerto para que el pajarito se alimente. Estamos hablando de consumidores a nivel general, ¿sí? Ya, una pregunta más. El Diga. término el término saprobios es lo mismo que el término saprófagos. Sí, son hongos. En lo general son los mismos. Ya, La especie de los saprófagos son los que se alimentan solo de exacto, materia orgánica muerta y en pueden ser, en este caso, putrefacción. se dividen en Exacto. dos, en necrófagos o carroñeros. Ajá, Ya, exactamente. ya, Lisa. Ya. Ok, vamos a seguir. También tenemos los que son por microorganismos en relación de fuente de energía, que son los fotoheterótrofos, que les decía que son algunas bacterias que necesitan la luz solar para poder alimentarse. Y también existe por el índole trófico de hábitos de los organismos. Estos pueden ser consumidores primarios, secundarios y degradadores. Los primarios son los herbívoros, bacterias, hongos, microorganismos, fitopatógenos, fitoparásitos. También tenemos aquí el hábitat, algunos son terrestres, otros son acuáticos. Los consumidores secundarios, que son igual de depredadores, aquí entran más también los animales más grandes, ¿sí? Los animales ya mucho más grandes, mucho más evolucionados. Y por último tenemos los degradadores, que son los saprófagos o saprofitos, que son los que les decía que por lo general son hongos y bacterias descomponedoras que se alimentan de cuerpos que ya están muertos y ayudan en el proceso de la descomposición. Por eso se llaman degradadores. ¿Está claro hasta ahí? Estos dos pueden vivir tanto en ambientes terrestres como acuáticos. Aquí tenemos un resumen de cómo se da el proceso. Primero se hace la captura, la ingestión, la digestión. Después tenemos el paso por las membranas, la egestión, que es cuando yo ya empiezo a absorber lo que me sirve y lo que no me sirve, lo expulso. Empieza a ver el proceso del metabolismo, donde interviene el catabolismo y el anabolismo. Y por último, elimino los productos que se generaron que no me sirven al cuerpo. Pueden ser dióxido de carbono, agua, amoníaco, etcétera, dependiendo del ser que esté realizando el metabolismo, ¿sí? Claro. En ese caso, también hay otro tipo, ¿no? Los coprófagos, que son los que se alimentan de excrementos de Exactamente, animales. ya ellos se encuentran igual en el proceso ya de su alimentación, es del proceso de la excreción de los desechos de los otros animales. Esos son los Como las moscas. coprófagos. Ujú. Ya, Liz.
Ya, ¿cuál va a ser su tarea? Van a consultar y van a hacer una consulta sobre los organismos saprobios para que les quede claro, ¿no? ¿Cuáles son los organismos detrífobos? Organismos predadores, consumidores primarios, consumidores secundarios y degradadores. Van a consultar, ¿ya? Para que nos quede un poquito más claro cómo es la clasificación en la cadena trófica o cadena alimenticia. Y me van a enviar el correo o al WhatsApp, ya saben, hasta el otro 9 de la mañana, antes de las 9 de la mañana. Pasada esa hora ya no se puede recibir la tarea. ¿Está claro? Ya, listo. Sí, está claro. Listo, chicos. Entonces les agradezco mucho. Ya les subo más luego las diapositivas. También les subo la clase para que ustedes también la puedan revisar si tienen alguna duda y realicen la tarea, ¿sí? Espero Ya, que Liz. tengan una buena semana. Igualmente que tenga una buena semana y nos estamos viendo en otra próxima oportunidad. Ya, chicos, gracias. Ya, gracias a usted.